Sonoro. Los incentivos al cine y la producción audiovisual, ¿sí o no? Hace apenas unos días, el gobierno de México convocó a la comunidad cinematográfica nacional y a varios medios, ahí estuvimos, para anunciar un conjunto de incentivos económicos y fiscales para impulsar la producción audiovisual nacional y sobre todo la internacional que quiera trabajar en México. Como siempre ocurre ante anuncios como este, al inicio hubo recelo. La industria cinematográfica mexicana ya ha sido descuidada e incluso maltratada. Basta recordar el hoyo en que la sumió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A ello, hay que sumar que el sector cultural ha sufrido un marcado descuido de parte de las autoridades correspondientes, especialmente en los últimos años. ¿Cómo debemos tomar entonces este anuncio? Con cuidado y buscando el mejor enfoque, en especial porque tampoco se debe caer en situación de falsa alarma y mucho menos ser parte de la desinformación, como lo hicieron medios muy poco serios que dicen cubrir las actividades de la industria cinematográfica nacional. Por eso, para conocer detalles y opiniones sobre estos incentivos, es que a este podcast sobre el tema invitamos a Abril Álzaga, comunicadora, exdirectora de FICUNAM y actualmente directora general de Procine, fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo, el cine. Mi queridísima Abril, te vi a lo lejos en Palacio Nacional el día que se anunció lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué cosas, cuánto se ha dicho, cuánto se ha mentido, cuánto se ha exagerado? Antes que nada, bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Me da mucho gusto platicar contigo. Finalmente. Sí, no, muchas gracias. Finalmente logramos subvertir el duende que nos estaba impidiendo aquí estar. Algo estaba pasando ahí, pero parece que lo hemos solucionado y ya estamos. Abril, ¿cómo le entramos al tema de los incentivos al cine y a la producción audiovisual que se anunciaron hace apenas una semana y días desde Palacio Nacional con la vocería de Salma Hayek, que pobre cómo le ha llovido? Yo no acabo de entender cuál es la queja ante que una estrella internacional venga a decir, oigan, va a empezar esto. Creo que es tema aparte, pero creo que ahí hay un odio inmerecido hacia Salma, que simplemente dijo, bueno, si lo tienen que anunciar y yo sirvo de algo, que hombre, mira que está sirviendo, que estamos hablando de eso, lo anuncio. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Hubo mucho recelo, hubo mucho cuidado de la gente, especialmente al inicio, porque la ley no estaba completamente leída, con todo lo que, la dificultad que eso implica, y por eso me gusta que tú, siendo una experta, estés aquí, como para ayudarnos y para comentar los incentivos. Vamos a quitar del mapa lo primero que todo mundo dijo. En algún momento yo creo que se comunicó mal. No sé de dónde salió la idea de que estos incentivos estaban puestos ahí para apoyar al cine independiente mexicano, cuando en realidad, desde mi punto de vista, el cine independiente ya es indefinible, y en segunda, por los montos que se anunciaron de ayuda, tanto fiscal como económica, una película de 20 millones ya no es independiente por la cantidad de dinero, y una película de 20 millones en México es una película muy cara. Normalmente se hacen con menos dinero. Entonces, quitando eso, no es una ley, no es un incentivo que esté ayudando a los cineastas independientes a hacer su película. Para eso creo hay otros fondos y otros incentivos. ¿Por dónde podemos entrarle a lo que se anunció en Palacio Nacional con la gran Salma? Que yo sí le mando un saludo, la verdad. A ver, yo creo que hay que empezar por distinguir dos cosas, porque se anunciaron dos cosas. Sí. Una el viernes y una el domingo. El viernes lo que se anunció fue el plan integral que tiene el gobierno federal para atender al cine. Y ese es un plan que abarca muchas cosas, entre otras, el decreto, que no ley, que son cosas diferentes, un decreto presidencial, que una ley que tiene como objetivo específico ser un incentivo para atracción
de grandes inversiones y que se filme más en nuestro país. Lo del domingo fue muy bueno y fue un gran evento que sin duda va a fortalecer la industria, pero al cine como industria, que es el incentivo para inversión, que era una necesidad que se veía, pues, ya desde hace un tiempo, porque varias de las producciones que se habían logrado ya empezar a traer a México, porque tiene una gran infraestructura y porque tiene una gran capacidad técnica y porque tiene un equipo creativo muy importante, eso hay que decirlo. Era muy atractivo ya México por esas cosas, pero se estaba quedando atrás frente a, políticas muy agresivas, justamente de atracción de inversión, con una Colombia, o con una República Dominicana, o con las Islas Canarias. Producciones mexicanas de gran envergadura se estaban yendo a filmar a estos destinos, porque México no ofrecía un incentivo fiscal o un incentivo, pues, como del cash rebate que hay en algunos lugares, para atraer estos capitales de gran envergadura. Pero eso es una cosa, y yo creo, la verdad, que lo más importante se anunció el viernes, que es esta política integral, y donde sí se avanzó lo que nuestra nueva ley va a incorporar, ¿no? Entonces, son 2 cosas y, yo creo que se ha querido desvirtuar el anuncio del viernes, que fue importantísimo, importantísimo. Ahora, es una iniciativa de ley, falta que pase por el Congreso y yo sí espero que teniendo, pues, el empuje de la presidenta, logre pasar esa iniciativa de ley. Es el momento que tenemos para lograr hacerlo, y si se hace, la verdad es que va a ser un avance muy importante. Claro, déjame te interrumpo ahí justo para contextualizar. En esa iniciativa de ley se está contemplando la protección del cine mexicano ya producido. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga presencia en la cartelera, que tenga presencia en las plataformas de streaming, que se le proteja, digamos, que se le abra un espacio para que ahí estén las películas y lleguen al público, lo digo siempre, natural del cine mexicano, que es el público mexicano. Esa propuesta de ley está enfocada a eso, a algo que se descuidó desde hace mucho tiempo, a sacar del hoyo de exhibición en el que está el cine mexicano y ponerlo, o por lo menos hacer un poquito más fácil el hecho de que la gente pueda encontrar sus películas, ya sea en el cine más allá del famoso primer fin de semana, o ya sea en las plataformas de streaming a las cuales se les va a pedir, se les va a obligar a tener una pestaña especial para el cine mexicano mientras la gente esté viendo películas, esté viendo la plataforma de su preferencia dentro del territorio mexicano. Esa es la propuesta de ley del viernes. ¿Estamos de acuerdo? Se está planteando un cambio, estructural. En la iniciativa, más bien, en la ley actual, en la ley vigente, al cine se le considera como una mercancía, De entrada, sí. ¿ok? De entrada. Esa concepción nos dejó frente a un trato de libre comercio totalmente a la deriva frente a una industria gigantesca como es la norteamericana, ¿no? En una, pues, desigualdad muy importante en cuanto a la producción y distribución y exhibición del cine, norteamericano y mexicano. Entonces, esta ley lo que está tratando es de cambiar el enfoque y de decir, a ver, el cine también es un derecho cultural y desde esa concepción como derecho cultural, como derecho a la memoria, como derecho a la identidad y todas estas cosas que nosotros como creadores, como productores, como promotores, hemos venido peleando muchísimo, es lo que trata de incorporar esta nueva ley. Algo muy importante que quedó también a la deriva fue la obligación del Estado de apoyar el fomento cinematográfico. Cuando se desaparecieron los fideicomisos, el mayor drama que nos ocurrió es que se quedó desprotegido eso,
que el Estado se hiciera cargo del fomento cinematográfico en este sentido de derecho cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque se canceló el fideicomiso y lo único que ocurrió es que en la ley se derogaron los capítulos que protegían el fomento. Al cancelar los fideicomisos y derogar estos artículos, nos quedamos sin una protección. ¿Qué se hizo? La verdad es que hay que reconocer a Mariano Varo en esta, pues como en esta voluntad de proteger de alguna manera el fomento y construir este fondo Focine y protegerlo, pero protegerlo en un programa presupuestario. ¿Qué significaba esto? Que dependía de la voluntad de quien estuviera al frente del INCINE y Ujú. del titular del Ejecutivo para que esto continuara. Como no estaba protegido en ley y no estaba nombrado en la ley, pues el día de mañana llegaba otro presidente, llegaba otro director de INCINE y bye. Ese fondo podría desaparecer con la mano en la cintura. ¿Qué es lo que prometió nuestra secretaria el viernes? Que se está incorporando el Focine en ley. Por lo tanto, se está protegiendo el fomento a la cinematografía. Y a esto hay que aunarle que se elevó 25% del presupuesto de INCINE y que se está pensando en que vaya a ser un aumento progresivo Claro. cada vez. Esto para todos los que venimos trabajando en algún momento esta nueva iniciativa de ley, es un logro mayúsculo. De verdad que a mí me emocionó mucho escuchar esas palabras porque era lo que queríamos de entrada que se protegiera. Y lo están incorporando en esta nueva iniciativa de ley. Como para que no dependa de si mañana, a los 6 años que llegue otro presidente, diga: "Pues yo les quiero dar menos o no les quiero dar nada", como decías, con la mano en la cintura, simplemente echarlo. Ya es ley, esa es la protección a la que nos estamos refiriendo, y ya está obligado el gobierno mexicano a fomentar el cine mexicano, que es algo indispensable en un mercado ya tan grande, tan internacional, tan invadido de tantos contenidos de tantos lados. El cine mexicano necesita un fomento para decir: "Aquí estoy, me pueden ver y me pueden ver todo el tiempo que ustedes quieran". Creo que, como dices, eso fue un logro grandísimo. Hice un podcast con Daniela Latorre, directora del INCINE, y ella explica lo del 25% del aumento y que ese presupuesto se va a ir incrementando conforme pasen los años, con lo cual esa protección queda garantizada en muchos más sentidos que el de la ley. Va a haber dinero, no va a haber el mismo dinero del año pasado, va a haber más de acuerdo a cómo están las cosas de cara a la inflación y todo aquello. Yo también creo que es un logro mayúsculo, Abril. Y ahora, también otro de los logros que se tienen es que se contextualice esa ley en las condiciones que tenemos ahora de tecnología, Claro, lo de la incorporación de la inteligencia artificial, lo de la incorporación de los derechos de imagen y de voz de los artistas. Creo que esas cosas son muy importantes, pues, en el contexto que tenemos ahorita. Nuestra bien. ley ya quedó muy obsoleta, pues, en el entorno en el que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas muy rescatables. Uno, que se protege el fomento, eso es importantísimo. Otro, que se garantiza el 10% en pantalla del cine mexicano en todo el espectro, digamos, de exhibición cinematográfica. Se tiene que garantizar eso. Y una de las cosas que también, cambia es que este porcentaje se va a revisar no anualmente, como se venía haciendo, sino cada 6 meses y cada semana, para ir ajustando las carteleras y verificar efectivamente que se le otorgue en, horarios, pues, Decentes, decentes al cine decentes. mexicano. Y no solo, sino que se amplió de una semana que estaba obligado el exhibidor a poner las películas mexicanas a 2. Esto es un cambio que, yo creo que va a ayudar a que la gente, pues, tenga o le pase por enfrente la oferta del cine mexicano. Mucha de la queja, y yo creo que con muchísima razón, es que, ¿cómo se va a ver cine mexicano?
si se pone en los peores horarios Claro. y a la gente, pues, cuando llega al cine no está disponible una película mexicana, ¿no? Ujú. Entonces, son cambios que yo creo que sí van a ir formando públicos, o por lo menos va a ayudar mucho a que se formen públicos, va a ayudar, a garantizar el acceso de nuestro cine a las carteleras, a la exhibición. Esto también va a obligar a que las exhibidoras requieran más material de cine mexicano, porque van a estar obligados a cumplir esa Con la cuota de cuota. pantalla. Ujú. Y entonces, a ver si logramos darle salida a las 250 películas que vamos produciendo ahorita, ¿no? Claro. A todo eso, en donde, pues, también el incremento de IMCINE, sobre todo, va a ir dirigido a aumentar los apoyos y los subsidios al fomento en las distintas, convocatorias que tiene el IMCINE. A eso se le suma el componente industrial, que también es una de las, pues, quejas que había, porque, pues, ¿cómo vamos a desarrollar una industria si no podemos competir con la verdadera industria, no? Nos quedamos siempre en el cine marginal, Ujú. cuando podríamos estar compitiendo ya en el cine industrial. Claro. Y a eso se le suma este incentivo. Efectivamente, el incentivo está pensado para las grandes producciones, Claro. para atraer grandes producciones. Los montos mínimos son de películas que tengan un presupuesto de 40 millones gastados en el territorio nacional. Ujú. Mínimo. Y es mínimo, Mínimo. mínimo. Esto puede ser el 100% del presupuesto de la película, pero tiene que ser gastado en territorio nacional, o puede ser un porcentaje. Entonces, esto nos permite entrar como coproductores en producciones mucho más grandes y ofrecer algo, a esas coproducciones. Esa es un poquito la lógica. Si quieren conocer el lado exclusivo de Cine Garage, vayan en cuanto puedan a www.patreon.com/Cine Garage. Ahí ustedes pueden elegir el nivel de suscripción que quieren adquirir para conocer ese lado exclusivo de Cine Garage. ¿Qué hay ahí? Críticas, entrevistas, reseñas de series, cursos, entradas al cine, actividades especiales para la gente suscrita como Patreon Cine Garage. Ustedes hacen una pequeña aportación mensual, tienen acceso durante todo ese mes o el tiempo que decidan quedarse a todo el material ya disponible ahí y al que vamos generando día con día. Acérquense, hay una prueba gratuita para que prueben, para que detecten si están a gusto con lo que estamos publicando ahí y conviértanse en Patreon Cine Garage. Nosotros, con su suscripción, podemos seguir produciendo este podcast dedicado al cine que está cumpliendo 11 años. En esta ocasión, mil gracias a esta pequeña selección de Patreons: Carmen González Macías, Jane Walsh, Miguel Gallegos, Víctor Macedo Espinosa, Carlos Arza, Georgina Cobos, Jimena Abas, Andrés Clarion Rangel, Jan Osorio, Arturo Aguilar Figueroa. Ellos, ellas son solo una pequeña parte de toda la gente que ya está ahí, que estamos debatiendo del cine, que estamos disfrutando alrededor de él y que son Patreons Cine Garage, conociendo ese lado exclusivo solo para ustedes. Suscríbanse www.patreon.com/Cine Garage. El decreto, la verdad es que cuando uno lo lee, te quieres como ir un poquito para atrás, porque está redactado como para que solamente lo entiendan los despachos de contadores, ¿no? Sí, Eh, y bueno, también desde ahí yo creo que se puede leer a quién va dirigido ese claro. ese decreto y ese incentivo, ¿no? De lo que estamos hablando es un espectro bastante amplio, en donde este es uno de los componentes que nos permiten meternos en la competencia del cine de las grandes ligas y en ser un destino de producción. ¿Qué permite eso? Pues también desarrollar capacidades, desarrollar, fuentes de trabajo, ¿no? Que también se agradecen. Creo que es una industria muy potente que tiene como una capacidad muy amplia. Y a eso, porque también hubo un momento, yo no sé si tú te acordarás, cuando entraron las grandes plataformas a producir en México y que estaban produciendo muchísimo, de pronto
sin obra calificada para atender a todas esas producciones al mismo tiempo. Y ahí es donde viene también pues la capacitación o la formación y las escuelas que está desarrollando ahora el CCC. Y también muchas entidades, la propia Universidad de las Artes de la Ciudad de México se va a meter en esa formación cinematográfica para atender desde distintos frentes pues esa demanda que pensamos que se puede desarrollar a partir de que vengan más producciones Claro. a México. Son primeros pasos, es decir, el proyecto de ley es un primer paso para perfeccionar todo lo que nos acabas de explicar. Los incentivos que se anunciaron 2 días después es otro frente que tiene que perfeccionarse y que tiene que caminar, y entre ellos 2 tiene que empezar a surgir otra cosa, otros incentivos, otras ideas y otras formas de fortalecer esos 2 polos. No son para nada, que era lo que decía la comentocracia, esto no va a solucionar el problema del cine mexicano. Pues no, camarada, pero es un gran principio, ¿no? Tener esos 2 polos, uno enfrente del otro, es un muy buen principio para, como dices, hacer finalmente lo que esa misma comentocracia dice que no tenemos, porque hasta la fecha no lo hemos podido fortalecer, que es la famosa industria del cine mexicano. Si vamos a empezar por ahí, con todo lo perfectible que es y con todos los errores que pueda tener y con todos los tropiezos que evidentemente van a empezar a ocurrir porque tenemos de algún lado que empezar, creo que si empezamos de esa forma, no podemos realmente pedir un mejor trampolín. No es la solución, no se va a quedar ahí, pero se dijo muy claramente el domingo, este es un primer paso. No, este es un primer paso para empezar ahora sí a reactivar o a generar una industria que dejamos atrás hace mucho tiempo. Lo que decías hace rato de las escuelas, que era un poco el miedo que también detecté en la gente, es que para empezar aquí, ¿por qué vienen aquí a filmar? Pues bueno, porque ya lo dijiste, hay muy buenos técnicos, lo que tenemos que hacer es formar más técnicos, ¿no? Darles la oportunidad, hombre, de estudiar sonido sin necesariamente tener que entrar a 1 o 2 escuelas, 3, 4, sino una universidad más abierta en la que se diga, tú quieres aprender los oficios del cine, que no tiene nada de degradante, tiene todo lo contrario, ven, aquí lo puedes aprender gratis, además, que creo que es algo bien importante. Esas escuelas y esos otros frentes que se están abriendo son completamente gratuitos para la gente, y lo decía Claudia Curiel de Icaza, ya están empezando las actividades a cupo lleno, o sea, interés por la gente, los estudiantes, los jóvenes hay. Entonces, ese primer paso creo que, como dices, a mí se me hace fenomenal. ¿Dónde queda? Ahora sí te voy a lanzar la pregunta incómoda. ¿Dónde queda el cine chiquito? Estos incentivos son para, dices, y estoy de acuerdo, y así es, y creo que quedó muy claro a mí yo me daba de topes diciendo, ¿dónde leyeron estos? No, que este dinero era para todos. No, es una parte de la industria. Queremos que, como en otros países, como en Canadá. ¿Por qué creen que Guillermo el Toro filma en Canadá? Porque tiene incentivos fiscales, ¿no? Porque es un país Así que es. ofrece lo que ahora México está ofreciendo, ¿no? Entonces, ahora eso viene para acá. ¿Dónde queda el cine chiquito, Abril? ¿Dónde, en qué campo de este gran juego queda el cine chiquito? Yo creo que en el Focine. O sea, el Focine sigue siendo el fondo destinado al cine independiente, Ujú. tiene 14 convocatorias, con un espíritu bastante diverso y de amplio espectro, porque no solamente es para la producción, yo creo que también esto es importante, y yo creo que aquí también, hay que darle su lugar a Mariano Vara en su momento, porque dijo: "Esto no solamente vamos a aplicarlo a la producción, como antes era el Foprocine, sino también tenemos que atender la exhibición, y también tenemos que atender la preservación, y también tenemos que tener todos los pues, todo el espectro, ¿no? El gran espectro que hay en el cine, desde la formación hasta la preservación, pasando por todos los otros demás, procesos cinematográficos. Y esta administración los fortalece muchísimo. Ya. La verdad es que hay una visión, para mí, desde mi punto de vista, una visión muy estratégica de cómo atacar
y cómo empezar a coordinar todos los esfuerzos. Yo creo que ahí también Daniel ha tenido un súper acierto en acercarse a los estados, preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se necesita y empezar a articular las entidades locales que pueden fortalecer la descentralización del cine mexicano, que también hace mucha falta. Claro. Entonces, vaya, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. No. Creo que se han empezado a hacer, y a dar pasos muy importantes en ese sentido. Ahorita también una de las cosas que yo veo y que me parece que está muy bien es cómo están impulsando que las producciones que se están haciendo lleguen con mucho más fuerza a los festivales. Ahorita lo que está pasando, por ejemplo, en la Berlinale, me parece que Ujú. está muy bien. Los están acompañando y tienen también ahí como un programa para acompañar esas películas, que creo que ahí sí le estábamos fallando bastante Bastante, en otros momentos, ¿no? bastante. Eh, Vaya, que yo creo que sí hay una visión integral, creo que hay que darle, un tiempo, hay que ver cómo van a venir los lineamientos para ejercer este incentivo, por ejemplo, Ujú. todavía falta ver cómo se va a aterrizar esto, vamos a darles 30 días para que publiquen, Claro, y claro. también tenemos que ver cómo se va, pues, cómo va a impactar la ley una vez que sea ley, porque ahorita es una iniciativa de ley. Vamos a ver, está bastante consensuada, que también hay que recordar el proceso que llevó esta ley. O sea, esta ley no se hizo en 2 días. Esta ley ya viene con un recorrido, pues, bastante amplio de consultas con muchos sectores, con muchos gremios, que se había llegado como a un consenso de una ley que luego retomaron, el INCINE con Churubusco, con, todas las instancias del sector cine, y se quedó en un momento en, la oficina jurídica de presidencia, y que llega la nueva presidenta y la toma en sus manos y la impulsa. Y la verdad es que sé de cierto que había una encomienda de, por favor, sacar esa ley lo antes posible. Y sí hicieron muchos ajustes, pero creo que en pos de un fortalecimiento. Hay que ver efectivamente cómo sale y cómo se va a implementar esa ley, ¿no? Claro. Pero los pasos creo que son muy buenos, son muy firmes, y yo confío mucho en la visión de la presidenta. Creo que ha encontrado los puntos estratégicos, y también me acuerdo cuando ella era jefa de gobierno Sí. de esta ciudad y se dio cuenta de lo que implicaba, las filmaciones en la Ciudad de México. Ujú. Y a partir de ahí, ella empezó a calibrar el impacto del cine. Entonces, yo le daría un voto de confianza a la presidenta sin duda alguna. Por eso, por como se está trabajando, y tú dices, bueno, ella lo tomó en sus manos, evidentemente, pero alrededor de ella hay un equipo bien importante y bien interesante. O sea, luego la gente cree que esas cosas se hacen por, ¿sabes? Por una decisión de hoy en la mañana después de mis huevos rancheros y órale, háganla. Hay un equipo atrás de ella y como dices, todo esto se platicó con la comunidad cinematográfica. ¿De qué estamos hablando? ¿2019 o más atrás? Empezó más o menos en 2019 y luego con la pandemia, Ujú. porque empezó todo un parlamento abierto por ahí del 2019, 2018, y luego fue, la eliminación del fideicomiso, y eso hizo cerrar a toda la comunidad filas y ponerse a discutir qué era lo que debíamos hacer, qué es lo que debíamos de impulsar, cuál era la ley que necesitábamos. Exacto. Siento que la pandemia ayudó muchísimo a que toda la comunidad se hablara, porque antes eran puros gremios aislados y cada uno tratando de llevar, pues, su visión, ¿no? Y en la pandemia, como, pues, nadie podía trabajar, nos empezamos a hablar todos los gremios.
los de exhibición, festivales, los fotógrafos, los editores, los, sonidistas, la gente, bueno, los directores, los, productores, todos estábamos hablando cada uno en sus gremios y luego poniéndonos de acuerdo para discutir esa ley. Entonces, ahí Mónica Lozano, la verdad es que supo articular y poner, en común a todo mundo, a través de la academia para llegar a un consenso de, pues, ahora sí que un primer saque, que Claro. luego eso ha servido como punta de lanza para todo lo que vino después. Hay que ver finalmente cómo quedó, pero por lo que anunció la secretaria, me parece que va muy bien, la verdad. Yo creo que también, pues bueno, ahí están, esperamos varias de las respuestas, no tuve ni que preguntarte nada, lo tienes todo clarísimo, te lo agradezco mucho. Ahí están las respuestas, ahí sigue el apoyo al cine chiquito, como dices, desde Focine. En realidad, el FOCINE son nuestros impuestos, pero son nuestros impuestos que van de manera directa desde el Estado a los subsidios. Pero el EFICINE y este nuevo incentivo también son nuestros impuestos. Los 3 son nuestros impuestos. Es que eso es súper importante dejarlo súper claro, porque de pronto pareciera que son dádivas de las empresas, el EFICINE No, no, y el nuevo incentivo. En realidad, lo que se está haciendo es trasladar un impuesto que iba a entrar a Hacienda, pero se traslada, digamos, desde afuera, de manera directa a las producciones, claro. pero sigue siendo el dinero de nuestros impuestos. Si no iba a la película, iba a entrar a las arcas de Hacienda, ¿no? Tanto el EFICINE como este nuevo incentivo. El EFICINE lo que pasa es que es un poquito más cuadrado, menos flexible. El otro es un poco más flexible, tiene la posibilidad de trasladarse a terceros, puede hacer mucho más atractivo para una empresa que no le importa nada el cine, pero le importa comprar crédito fiscal barato. Este incentivo funciona de esa manera. Entonces, puede ser muy atractivo para las empresas que no les importe, para nada el cine, pero les interesa el crédito, pero eso le permite inyección de liquidez a las productoras. Ujú, Todos tienen que estar en mega orden con Hacienda claro, para eso poder quedó acceder. clarísimo. Si alguien tiene un sello mal puesto, no puede aplicar al incentivo. Entonces, creo que eso también está muy bien, porque eso significa que son, pues, inyecciones de inversión sanas, Claro, desde empresas sanas, ¿no? claro. Que eso también creo que es muy importante y que, bueno, garantizamos que nuestra cultura tenga una expresión, que además tiene una potencia para salir, pues, muy diferente, a otro tipo de artes, ¿no? Yo veo con muy buenos ojos las iniciativas que se anunciaron ahora. Al principio estaba como con mucha expectativa del incentivo, no sabía cómo iba a salir, sabía que se estaba, gestando, sabía que no era el que se había pensado, pero yo creo que funciona bastante bien y sí nos pone a competir en otras instancias para atraer producciones a México. Entonces, creo que estamos en un ganamos todos. Claro. Creo que hay que perderle el miedo. La presidenta fue muy categórica en decir: "No se va a apoyar a los mismos de siempre". El fomento al cine, lo que pensamos como Focine, es para apoyar a esos que no tienen acceso, ¿no? Ajá. Dijo también, siempre se ha apoyado al cine comercial, que de por sí ya tiene, pues, recursos. Vamos a apoyar con esto, con el fomento, vamos a apoyar a esos que no pueden, que si no tuvieran el apoyo, no podrían producir cine. Entonces, Claro. creo que es interesante, pues, vamos a ver qué pasa. No, no, le estamos dando luz verde. Yo también estoy muy ilusionado con el tema. Lo repito, es un principio y así tenemos que tomarlo, y esto es perfectible
como ha sido en todos los países donde tenemos incentivos parecidísimos a esto. México está tratando de salir del rezago en donde estaba y yo insisto, esto es un gran principio para toda la gente que está trabajando dentro de la industria cinematográfica, incluyéndome a mí, ¿no? Creo que ahí las cosas van a empezar a funcionar de manera mucho más orgánica. Abril, millones de gracias de verdad por esta esclarecedora plática. Yo sabía que tú eras una de las indicadas y además quería saludarte. Entonces, mil gracias por la conversación. Nos veremos pronto, Abril. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más, ahora sí que nos vemos en el cine. Estamos en una cruzada por ver el cine en el cine. Esa es la que me toca a mí. Tenemos que ir a ver las películas a las salas de cine, callados y calladas, por favor. No hablen en las funciones. Vayan, hagan lo que quieran, pero no hablen en las funciones. Mil gracias, Abril. No, mil gracias a ti, Eric, y pues ahí andamos. Saludos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.